Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos amigos, otra edición más de Barómetro acá en Pingüino Televisión, partiendo el programa número 26 en esta octava temporada de la televisión regional de Magallanes, octava temporada y la segunda temporada que estamos en televisión digital. Usted la grilla de su Smart TV nos puede sintonizar en el canal 4.1, ahí está Pingüino Televisión, Pingüino Multimedia, para que nos juntemos una vez a la semana a dialogar y a conversar transversalmente con diversos invitados. Hoy día vamos a partir el programa saludando a quien está con nosotros ya en nuestra cuarta temporada, el restaurante Doña Inés. Para este fin de semana previo a las fiestas patrias, tiene el buffet del chef. Todos los sábados desde las 20 horas, usted y la familia, todos pueden acompañarlo para degustar del exquisito cordero al fogón. El buffet del chef en el restaurante Doña Inés en el Hotel y Casino Dreams. Y partimos saludando también a los panelistas que van a estar hoy día con nosotros. Claudio Morán, abogado. ¿Cómo está, Claudio? Bienvenido. Hola, bien, gracias. Y Cristian García, ex viceremi. ¿Cómo está, Cristian? Muy bien, pues muy agradecido por estar acá nuevamente. Y hoy día tenemos un gran invitado. Comenzamos a saludar al Ceremi de Vivienda y Urbanismo, José Miguel Orcos. ¿Cómo está, José Miguel? Muy bien, muchas gracias, Ignacio, por la invitación a Bienvenido al programa. Prestigioso programa de esta televisión. José Miguel, parto yo con una pregunta que mucha gente tiene la duda. Respecto a una frase que usted dijo, especialmente hace un par de días, y que fue publicada en el diario El Pingüino. ¿Es fácil adquirir una propiedad o una vivienda en Punta Arenas? Con los actuales programas habitacionales que tiene el Ministerio de la Vivienda en la región de Magallanes, yo diría que no es difícil, no es fácil, digamos. ¿Cómo? Disculpa. No es imposible. ¿Ya? Ahí me sacaron un poco de contexto. Te puedo explicar cuáles son las razones. Ya, pero ¿es al alcance de cualquier bolsillo? Hoy en día nosotros estamos atendiendo a nuestros postulantes de sectores medios, vulnerables y emergentes. Una familia de clase media que arrienda hoy día y que paga 300.000 pesos. ¿Qué capacidad de ahorro puede tener para comprar una casa? Una familia, te explico, en este minuto la gente más vulnerable con 10 UF está recibiendo un departamento o una casa. El valor del departamento alrededor de 55 millones, la casa alrededor de 58, 60, porque el valor de la vivienda se adquiere con el ahorro más el subsidio otorgado por el Ministerio de la Vivienda. En el caso de la clase media va a depender de su nivel de registro social de hogares, que va a depender si está cerca del 40 o sobre el 40 o sobre el 70, va a depender de su nivel de ingreso versus la cantidad de ahorro que tiene que tener. José Miguel, pero usted está consciente de que muchos valores en el área habitacional en la región de Magallanes están por sobre el promedio nacional. En el mercado, yo lo dije el otro día, en el mercado de la vivienda usada, claro, si nosotros recorremos las poblaciones existentes o las viviendas usadas en Magallanes, sí, hay valores que son inalcanzables, 150, 180 millones de pesos. Pero nuestro foco de atención prioritario en Magallanes y como política habitacional tiene que ser a los más vulnerables. Posteriormente saltamos a los grupos emergentes, que son gente joven que está recién iniciando, y estamos también atendiendo a los sectores medios. Hoy en día nuestros programas habitacionales, en los conjuntos habitacionales que estamos haciendo, no solamente estamos haciendo poblaciones para la clase media, sino que estamos haciendo barrios integrados donde pueden postular perfectamente los sectores vulnerables, medios y emergentes. Claudio. ¿Qué se considera clase media para el Ministerio? Clase media en el Ministerio, no hay una clasificación específica de clase media, porque nosotros podríamos decir, por ejemplo,
que una persona que tiene un ingreso de 1 millón de pesos podrá ser clase media. No hay una clasificación exacta. La clasificación del nivel de ingreso de la familia para postular a vivienda la hace el Registro Social de Hogares, que define su vulnerabilidad o su carencia en cuanto a la solicitud de vivienda. ¿Pero dice relación por el tema de los quintiles, la clasificación? La clasificación se hace a través del Registro Social de Hogares. Volvemos a lo mismo. El que define la carencia habitacional es la ficha de protección social o Registro Social de Hogares. Ese es el instrumento legal que define la carencia habitacional. Ya, pero a ver, no hablemos de cifras ni de estadísticas. Una familia con un ingreso mensual, trabajan ambos, de 2 millones de pesos al mes. Evidentemente es clase media, vive muy apretada, tiene que pagar colegio, porque todos sabemos la crisis de la educación pública, todo el que puede ser a la educación privada, en fin. ¿Recibe algo el ministerio? Todo el mundo puede postular, todo el mundo. Pero en la práctica. Claro, se aspira a una vivienda, dados los valores que hay en Punta Arenas, de lo menos de ahí hacia arriba, 100 millones de pesos. Insisto, los programas habitacionales que nosotros estamos haciendo, en conjunto con la Cámara Chilena de Construcción y en general la industria de la construcción en Magallanes, hoy día estamos obteniendo un departamento de 60 metros cuadrados de ese valor, 60 millones, 58, 60 millones de pesos. Una casa para el Ministerio de la Vivienda, en los barrios que estamos haciendo, tiene del orden de eso, 55, 54 millones de pesos. Ahora, ¿de qué superficie? Estamos hablando en casa 52 metros cuadrados, en sitio de 150 metros cuadrados y un departamento que estamos llegando a los 61 metros cuadrados construidos. 3 dormitorios, 2 baños. ¿Cristian? Sí, el Ministerio evidentemente que tiene una política fuerte que tiene que ver con el subsidio. Pero el subsidio, y lo conversábamos fuera de cámara, el subsidio años atrás era bastante bajo, ¿cierto? Esto ha ido elevándose en los valores, pero ha ido elevándose en función también que los valores y costos de la vivienda han ido aumentando también. Hoy día, ¿cuál es el monto del subsidio y si se pretende hacer algo más? Porque esto además hay otro problema. El subsidio es un criterio nacional, por lo tanto los montos que se aportan a subsidio muchas veces tampoco se condicen con las realidades regionales, porque ciertas regiones, y el caso de Magallanes, ¿cierto?, la construcción es mucho más cara. A ese respecto, el Ministerio, ¿en cuánto está la cifra hoy día de subsidio, el monto que se entrega por familia, y si hay proyecciones futuras, digamos, de cambiar esos parámetros? Bueno, en este minuto, a la fecha, nuestros subsidios apuntan a una vivienda de valor terminado de 2.400 UF. Por las características, como yo comentaba fuera de cámara, para Magallanes, que a pesar que Magallanes tiene un subsidio diferenciado al norte, porque aquí nosotros podemos llegar con subsidios hasta 1.100 UF, distinto al norte, por las condiciones climáticas. Aquí nosotros tenemos premio al ahorro, aislamiento, etcétera. Nosotros estamos en este minuto estudiando aumentar ese valor de subsidio de 2.400 a 3.000 UF. Vale decir que podamos optar a una vivienda de un valor de 3.000 UF de manera de poder incorporar a los sectores medios. Eso es lo que estamos trabajando en este minuto. Hoy día el decreto dice que máximo una vivienda puede costar 2.400 UF, pero estamos trabajando y estamos haciendo, el ministro está haciendo un estudio, está en conversación con el Ministerio de Hacienda para que nos permita aumentar ese valor a 3.000 UF, de manera de precisamente poder atender a la clase media. Sabemos, y el problema de Magallanes, yo creo que el resto del país debe ser igual, el problema de Magallanes es la escasez de suelo. Hoy en día en el sector centro es imposible encontrar un sitio baldío para poder construir, es imposible. Nos estamos yendo hacia a la periferia, pero no tanto a la periferia. Acuérdate cuando construimos años atrás la Cardenal Silva Enrique, que yo mismo fui uno de los inspectores, habíamos como 5 o 6 inspectores. En ese tiempo la Cardenal Raúl Silva Enrique estaba absolutamente en la periferia, muy lejos incluso del hospital. Así como hoy día hay gente del hospital que dice que el hospital nuevo está muy lejos del centro o de la población 18, lo que estamos haciendo nosotros es hacer barrio integrado
no solamente con la incorporación de las viviendas, sino que también con una batería de locales comerciales que permita o la instalación de SECOF, de retenes de carabineros, o de PDI o bomberos, de manera de poder hacer barrios integrados. Que lo primero, que tengan la vialidad de acceso a las vías principales. Eso es lo primero. Es por eso que lo que yo he dicho, con la falta de suelos que hay en Magallanes, uno de los proyectos importantes que estamos trabajando y que a fin de año vamos a tener listo el proyecto completo, es la avenida Circunvalación, porque eso nos va a permitir, la avenida Circunvalación, incorporar terrenos que hoy día los podemos conseguir a 1 UF metro cuadrado y no como a 10 UF metros cuadrados, que hay algunos terrenos desocupados en el sector centro, pero en Costanera hay un terreno precioso frente al mar, pero eso vale 12 UF metros cuadrados, imposible, porque tampoco podemos cargar el valor del terreno a la gente que está postulando vivienda, porque sabemos positivamente que la gente de escasos recursos o clase media, como dices tú, les cuesta juntar las lucas. O sea, por ejemplo, los vulnerables, para poder postular una vivienda sin deuda, solamente con 10 UF de ahorro, obtienen una vivienda que después de 5 años la pueden vender en 55 millones de pesos. Vale decir, le estamos dando la posibilidad a esa gente que necesita esa vivienda a esos bajos costos. Y para eso tenemos que tener terrenos que sean al alcance para no gastarnos toda la plata en la urbanización ni en la compra del terreno. Y la relación que tienen con el gobierno regional, porque en el pasado también los gobiernos regionales han ido aportando también en estos convenios, muchas veces con vivienda, que lo que se hace finalmente es mejorar la urbanización, que también es lo más caro, ¿cierto? ¿Tienen convenio vigente con el gobierno regional? ¿Pretenden hacer nuevos convenios? Nosotros tenemos un convenio vigente con el gobierno regional y aprovecho aquí públicamente nuevamente agradecerle al gobierno regional que tienen una mirada, igual que la que tiene el Ministerio de Vivienda, no es una mirada de política de momento, no es, el Ministerio de Vivienda, su accionar es más allá de los 4 años de gobierno. Es más allá de los 4 años, porque yo estoy seguro, los proyectos que estoy trabajando ahora, el próximo gobierno entregará las llaves. Es una continuidad. El Ministerio de Vivienda es un servicio público de atención a las carencias habitacionales. Nosotros con el gobierno regional tenemos muy buena llegada, tenemos buenas conversaciones con ellos. En este momento nosotros tenemos vigente nuestro convenio de programación, que se llama, que nos permite el gobierno regional aportar casi el 50% para hacer la urbanización del loteo, y lo que nosotros tenemos como subsidio lo metemos completamente en la casa. Por eso que en los departamentos hoy día estamos entregando departamentos con ventanas termopanel y calefacción central, porque hemos hecho el estudio que efectivamente es más sano, y hablamos del cambio climático y hablamos del mejor vivir de la familia, tener una calefacción central, si eso es propio de nosotros, es propio de la realidad de Magallanes. Ahora, ¿cuál es el problema en este minuto y que estamos en conversaciones ya con el gobierno regional? Que el convenio de programación habla solamente de sectores vulnerables. Entonces nosotros estamos haciendo una gestión con ellos para poder incorporar a la clase media. Y a la clase media yo llamo, sobre todo, a lo como muy bien decía tú, a la gente que papá y mamá trabaja, pero tienen que pagar la universidad, tienen que pagar el hospital, tienen que viajar, etcétera. Yo creo que no hay nada más vulnerable hoy día que la clase media. Bueno, estamos apuntando a eso. Si nosotros conseguimos efectivamente que el gobierno regional nos apoye incorporando a la clase media, vamos a lograr un mejor producto y atención a ese segmento, porque ¿cuál es el problema? Y tú tienes mucha razón. El problema de la clase media, que lo que bien tú dices, que ganan 1 o 2 millones de pesos. Pero gastan todo. Uno que gasta mucho, bueno, cada uno gasta como quiere, pero ¿cuál es el problema? Que son sujetos que están impedidos en lograr un crédito hipotecario, porque su deuda de arrastre es muy alta. Entonces los bancos le cierran la puerta. Tú bien lo sabes que es imposible, ¿no es cierto?, pedir un crédito. Entonces, de alguna manera, si nosotros podemos subir ese valor para Magallanes, 3.000 UF, ya estamos llegando casi a 100 millones de pesos, que nosotros, porque hoy día, ahora, lo importante es que los costos de construcción que nosotros estamos obteniendo en Magallanes son con las empresas prácticamente a bajo costo, porque nosotros estamos financiando la construcción propiamente de su población, la urbanización con el gobierno regional, más el subsidio, estamos financiando la construcción de viviendas.
Entonces, ¿cuál es el negocio de la empresa constructora hoy en día? Incorporar una batería a los locales comerciales, que eso es propio de ellos, y que rentarán, ¿no es cierto?, para el negocio. O lo venderán, lo arrendarán, etcétera, etcétera. Pero estamos apuntando a eso, estamos apuntando a aquellas familias de clase media que por a veces motivo no tienen acceso al crédito hipotecario. Hoy en día las tasas han bajado, estamos al orden de las 2 y fracción, un crédito hipotecario, pero así todo, la carga de arrastre de deuda de las familias chilenas. Claro, la tasa ha bajado, pero la exigencia no ha bajado. La exigencia, estamos hablando hoy día que el crédito hipotecario de un banco antes te daban el 100%, hoy día están 80%. 80%. Y tienes que financiar el 20%. Pero tú dijiste, o quise entender algo muy importante. Hoy día la gente está cada día más exigente y tiene razón respecto de la calidad. Y quise entender entonces que las nuevas tecnologías de aislación, por ejemplo, y calefacción, ¿se están incorporando o se van a incorporar en todas las viviendas? Ya nosotros tenemos incorporados 2 edificios, los últimos San Ignacio están con calefacción central. ¿Y termopanel? Y termopanel. ¿Y las casas más baratas también? Y las casas de que estamos haciendo ahora, las 600 casas que nosotros ya anunciamos, las anuncié anteayer, también vienen con esa nueva tecnología. Porque además, el itemizado técnico exigido por el Ministerio de Vivienda está con la nueva tecnología. ¿A nivel nacional o solo a acá? nivel nacional, Yeah. A nivel nacional. O sea, ¿cuál es cómo parte el proyecto? Una empresa constructora presenta el proyecto al Ministerio de Vivienda para calificar si son sujetos de toda la norma, hormigones, aislación térmica, zonificación, etcétera, etcétera, y una vez que califica, nosotros les otorgamos los subsidios. ¿Ya? Y ahí viene toda la demanda, la conformación de demanda, etcétera, etcétera. José Miguel, en este caso la empresa contratista que ejecuta la obra, ¿qué responsabilidades tiene en los déficits graves que finalmente dan a conocer los vecinos? Hace pocos días nosotros en el diario El Pingüino publicamos una serie de déficits que hay en algunas casas del mismo condominio que mencionaba usted recién en San Ignacio. Exactamente. Yo diría que hay doble responsabilidad. Hay una responsabilidad de nosotros, yo el otro día lo dije públicamente, evidentemente que hay una responsabilidad de la empresa y también de nosotros, porque el Servio es la unidad técnica calificada y obligatoriamente tiene que fiscalizar durante toda la etapa de la construcción, desde el replanteo de la población, la excavación hasta colocar la puerta y la llave. Hay una responsabilidad administrativa. Por lo tanto, yo, y qué bueno que me lo preguntaste, yo en la semana pasada invité, no lo puedo citar, invité al gerente general de Salfa, que es Duino Santiago, estuvo el gerente regional de Salfa, su equipo técnico, la gente del Servio, y claro, es una lección para todos. O sea, si hay... Porque la empresa reconoció también... Por eso está arreglando. Los daños. Por eso está arreglando. Claro. Por eso está arreglando. Y además que hay que hacer un seguimiento porque en algunos departamentos del primer piso se humedecen. O problemas, no sé, renovó todo el material, o la plancha quedó corta. Pero es diferente que el daño que ocurra acá en Punta Arenas que ocurra en Arica. Pero es que tampoco yo lo dije categóricamente, yo no acepto. Si hablamos de tasa de reclamo, de 2.000 y tantas viviendas que hemos entregado, o soluciones habitacionales, uno podría decir, claro, tenemos un 2% de tasa de reclamo, 200 casas, poco. No, pero acá nosotros no podemos tener reclamos. Son familias. Son familias, claro. y la gente no tiene por qué recibir una solución habitacional con falla. Y eso el ministro ha sido categórico y yo regionalmente lo he reconocido. Hay una falencia y hay un aprendizaje tanto de equipos técnicos del Servio como de la empresa constructora. Y ellos saben perfectamente, vuelven a ocurrir esto, nosotros podemos sancionarlos por registro. Acá, yo lo dije, no me vengan con que la garantía está vencida. No, hay una responsabilidad con la familia, hay una responsabilidad social que aprender. No tienen por qué entregar un departamento malo, si yo no encuentro razón a la señora que reclama. ¿Y va a haber solución, José Miguel, para toda esa familia del condominio de San Ignacio? Están arreglando en este minuto el condominio. A fin de mes de este septiembre, el Servio debe hacer el informe. Yo ya le informé al intendente, tiene que hacer un informe de todos los departamentos que tienen reclamo, que han sido reparados. Y no solamente, pues también me lo preguntaron, la familia cuando se le repara el departamento, y eso ya lo he dicho reiteradas oportunidades, el propietario de ese departamento tiene que firmar un consentimiento, si ella quedó conforme con los reclamos que presentó. Claro.
Hay un tema mucho más espinudo que yo lo he captado a nivel nacional. Gente se queja de que pasan años y no accede a los subsidios habitacionales, pero se le da preferencia a los inmigrantes. El problema de los inmigrantes, hay que distinguir dos cosas. Si la persona que es inmigrante llegó a Chile y tiene su carnet de identidad y registra como un postulante cualquiera, también tiene derecho. ¿Pero se le da preferencia o no? No, no hay preferencia. Porque No, yo conozco Magallanes, casos, por ejemplo, en materia de salud, de centros hospitalarios, en que los chilenos hacen espera por años, pero llegan, no voy a decir la nacionalidad, y los internan de inmediato. Por eso que te digo. Claro, no. En El tema, chileno se siente discriminado también en eso. Sí, por supuesto, no, por supuesto, sí, también yo entiendo, pero desgraciadamente o afortunadamente, el otro día entregamos un departamento, por ejemplo, a un señor que trabaja en el casino, así como tú hiciste propaganda ahí, al casino Dreams. En el restaurante. En el restaurante Dreams. Pero él lleva 2 años, fíjate, y tiene su carnet, tiene su contrato, postuló, juntó su ahorro, tuvo que poner creo que un poquito más, alrededor de, me contaba que puso en vez de 30, en vez de 10 puso como 50 UF. ¿En 2 años? En 2 años, fíjate, en 2 años y postuló y quedó. ¿Y cuánto demora un chileno promedio? Es que depende de su registro, en promedio un magallánico. A mí me gusta siempre hablar de Magallanes porque he vivido acá, alrededor de 5 años. Es por eso la importancia del programa habitacional que estamos haciendo, porque yo entiendo el sentir de la gente. Nosotros hoy día estamos con un fuerte programa de construcción de vivienda. Nosotros a la fecha llevamos 2.000 y tantas viviendas entregadas 1.359, en ejecución 1.689 y por inicial 1.138. Es importante porque en la medida que haya oferta de vivienda yo voy a poder recibir a aquella gente que ya ha recibido subsidios del año 2015, 2016, que todavía, claro, y le he tenido que renovar, que han sido muchos, y que no encuentran cupo en una vivienda porque no hay oferta. ¿Y eso qué va a significar? Si nosotros cumplimos este programa, por eso que es importante la gestión que estamos haciendo con respecto al programa de vivienda, porque en la medida que nosotros cumplamos esta meta, van a bajar los arrendos. Porque las 600 viviendas nuevas que estamos haciendo, esas 600 viviendas, 600 familias nuevas, muchas de ellas, hablemos, o sea, a lo mejor la mitad o menos de la mitad van a dejar su arrendo. Todos conocemos y entendemos la ley de oferta y demanda, pero te insisto, es una inquietud a nivel nacional, ya. Y por supuesto aquí en Magallanes. Sí. Tú me lo acabas de decir, 2 años para este extranjero, 5 promedio para el magallánico chileno. Es que la gente quiere transparencia en esto, No, si hay transparencia. porque ve privilegios a todo nivel del país. No. En las postulaciones de vivienda no hay ningún privilegio, es un sistema computacional donde se ingresan todos los antecedentes de la familia, todos. Y es el computador el que da una nómina de selección. No hay mano oculta, no hay dedo, ni amigo, ni compadrazgo. No existe porque es un sistema computacional. Y además que ni siquiera... ¿No se cometen errores? ¿No hay errores? Puede haber errores de digitación. Como errores, por ejemplo, en la fiscalización en el condominio San Ignacio. ¿Hay errores ahí, po? Sí, no, pero eso es un error. Te lo reitero. ¿O es herencia al gobierno anterior lo que está pasando? No, si yo no hablo de gobiernos anteriores, nosotros venimos haciendo la política habitacional también mejorada de lo que se hizo anterior, si yo no desconozco eso. Pueden haber errores de digitación, que alguien digitó, que no incorporó a otro hijo, pero hay un periodo de apelación, que eso es importante también, ¿te fijas? Ahora, los errores en la construcción, en general, siempre pueden pasar. Tú puedes colocar una llave, colocas un flexible, a lo mejor el maestro no lo... Porque somos seres humanos, porque a lo mejor el maestro no apretó bien la tuerca y cuando ahí está el agua se reventó y entonces dicen... Pero bueno, esas son lecciones para que la fiscalización del Servio sea más acuciosa en la recepción de las obras.
A eso me refiero. Los interrumpo brevemente, vamos a un breve corte de Cambarómetro y volvemos con más de esta entretenida conversación con el Seremi de Vivienda y Urbanismo, José Miguel Olmos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas. Regresamos, amigos, ya al segundo bloque de este programa Barómetro acá en Pingüino Televisión. Estamos con el programa que tenemos como invitado al Seremi de Vivienda y Urbanismo, José Miguel Orcos. Y a pedido de Claudio Morán, nuestro panelista, parto saludando al restaurante Doñines en este segundo bloque, porque Claudio Morán este fin de semana va a invitar a almorzar a su familia. El buffet familiar, ahí va a estar Claudio Morán el domingo, a partir de las 13 horas, Claudio. Así que no llegue antes, porque no le van a abrir a usted. Ya, okay. Ni porque sea panelista de Cambalache ni de Barómetro. Así que a partir de las 13 horas, para todos los que quieran, buffet familiar este domingo en el restaurante Doña Inés del Hotel y Casino Dreams. Como siempre, en el mes de la patria, con la selección de los mejores vinos de nuestro país. Así es que, para que ustedes quieran conocer a Claudio Morán, este domingo ahí en el restaurante Doña Inés, con el almuerzo buffet familiar va a estar. José Miguel, otra de las dudas que siempre se producen, ¿por qué hay problemas habitacionales en una región que tiene un escaso crecimiento demográfico? Magallanes no crece mucho, la población de Magallanes sube muy poco, debe tener Magallanes y Aysén los porcentajes más bajos de crecimiento demográfico poblacional en todos los años, pero ¿por qué siempre hay problemas de vivienda en Magallanes? Antes de contestar, Ignacio, tu pregunta y para no quedarme en el tintero, con respecto a Claudio, lo que me preguntabas, fíjate que de las 1.300 viviendas ya entregadas, solo el 1% han sido postulantes extranjeros con nacionalidad inmigrante. Para dejarlo claro, solo el 1 de 1.300 viviendas. Con respecto a lo que me dices tú, nuestros datos de déficit habitacional en Magallanes la obtuvimos de la última encuesta CACEN en 2017, que es la información más relevante, que ahí señalaba que efectivamente en Magallanes había un déficit habitacional del 2017 de 3.667 viviendas. Nuestra estimación, por eso que apuntamos nosotros a 4.100 viviendas de solución habitacional, pero el problema es que todos los años ha ido creciendo a lo mejor porque hay mucha gente joven que está postulando. Ya. Hay gente que tiene trabajo de 18 años que ya está inscrito en el Ministerio de la Vivienda para postular a un departamento o casa, y ha llegado gente de afuera por la cantidad. Hoy día en el sector de la construcción tenemos pleno empleo, falta mano de obra, ha llegado mucha gente de otras partes a instalarse en Magallanes, y lo otro también, la escasa disponibilidad de arriendo, o también de gente que está llegada, que le ha cambiado la vida económicamente y necesita irse a vivir a otro lado. Y la otra duda que nos hacen los televidentes, especialmente, siempre nos preguntan acá en los diferentes programas, ¿por qué el arriendo en Punta Arenas es tan caro? El arriendo en Punta Arenas es caro, yo supongo, es un problema de mercado por la falta de viviendas de Magallanes. Pero una casa que hoy día acá vale 600.000 pesos, en una comuna de Santiago, una comuna X, una comuna de clase media, llamémosla de esa forma, no valdría 400.000 pesos. No, valdría 300.000 pesos. Claro. Lo que pasa es que la oferta que hay en Magallanes del arriendo de vivienda usada, no solamente son viviendas, algunas son de buena calidad, otras no son de tan buena calidad, pero no hay mucha demanda porque la gente necesita casa. Y el valor del metro cuadrado hoy día de Punta Arenas está al nivel de comunas clase media alta de Santiago. Nosotros estamos en este minuto del orden de los 1.100.000 pesos metro cuadrado de vivienda en construcción. Es caro, pero es que todo es caro en Magallanes. O sea, asignación de flete, el saco de cemento no vale lo mismo en Santiago que lo que vale en Punta Arenas, hay que traerlo para acá.
Bueno, ahora vamos a tener la instalación de una planta cementera, pero el resto todo viene del extranjero, todo es zona franca. Pero, mira, haciendo un poco de prognosis en esto, adelantándonos a lo que viene, y yo creo que el Ministerio también tiene que adelantarse, y en eso consiste la inteligencia humana, anticiparse al problema. Es un hecho que llevamos 5 años sin invierno magallánico, ¿no es cierto? Se acabó esto de andar caminando con las rodillas metido en la nieve, Claro. qué sé yo. Estas nevadas ya no ocurren. Ya no ocurren. Y precisamente el despoblamiento de Magallanes en relación al resto del país se debe fundamentalmente al cuco del clima. ¿Mm? Sin embargo, si le quitamos ese clima riguroso, es cierto, hay cosas que son más caras acá, como dices tú, el saco de cemento, todo lo que viene allá. Pero en términos reales, yo en mis ratos de ocio, entre comillas, cuando tengo que ir a Santiago y me sobra tiempo, hago estudios de costo. La ciudad más cara de Chile hoy es Santiago, en costo de vida diaria. Exactamente. Mucho más cara que Magallanes. En consecuencia, es previsible, si es que ya no está ocurriendo, que se venga a vivir mucha gente del norte acá. A la chilena, no tengo trabajo, pero ya veré qué hago. Para bien y para mal, también muchos delincuentes. La cosa es, ya, si se produciera un crecimiento explosivo de Magallanes. Piensa tú, mira, ¿dónde pasas tú más frío en invierno? ¿En Punta Arenas o en Santiago? En Santiago. En Santiago, de todas maneras. Sí. En consecuencia, la calidad de vida, de todas maneras, es superior. Yo a la carrera y todo, pero yo almuerzo todos los días en mi casa. Eso en Santiago es impensable. Ahora fui a buscar, antes de venir acá, a mi hija al colegio, en fin, todos esos pequeños, grandes detalles que hacen mejor calidad de vida. Bueno, eso puede o va a entusiasmar a muchos y de repente se puede producir una verdadera explosión demográfica acá en Magallanes. ¿Han previsto algo al respecto? Tenemos previsto, y no solamente nosotros, sino que como Ministerio de Vivienda, por eso que, vuelvo a decir lo mismo, la importancia de incorporar nuevas vías, para incorporar nuevos terrenos en este minuto que están sin ocupar, Yo estoy de acuerdo. ¿no es cierto? Porque en ¿Circunvalación es la solución? Circunvalación, sí, porque sin circunvalación vengo desde el sur al norte. O sea, una franja inmensa de terreno que está a disposición, que nosotros estamos trabajando ya en conjunto, en forma interna y también con el gobierno regional, para poder anticiparnos a la compra de terreno. Porque no basta con lo que estamos haciendo ahora de cumplir con la meta de los 4.100 o 4.200 viviendas al término de este mandato, sino que lo que queremos hacer como Ministerio de Vivienda es incorporar nuevos terrenos antes que nosotros hagamos la circunvalación, por ejemplo, para que no me suban en los valores, ya disponer de esos terrenos para 5 o 6 años más, ¿no es cierto?, ponerlos a disposición de una posible demanda habitacional. Nosotros tenemos terrenos disponibles, por ejemplo, que en Rico Abello, que ahí estamos haciendo un mix con las empresas constructoras para poder hacer otro barrio integrado. Por otro lado, la demanda también de vivienda nueva también está dada por las empresas constructoras. Están haciendo unos edificios a la entrada de Punta Arenas, la empresa Ecosur. La demanda privada ahí. Es una demanda privada. Detrás de, frente a Zona Franca, Axi está construyendo, va a iniciar 200 viviendas más, como una demanda privada, con crédito hipotecario. Son viviendas, y fíjate que la calidad de esas viviendas no dista mucho de lo que estamos haciendo nosotros, ¿eh? Son viviendas de 65, 70 metros cuadrados, y cuyos valores son sobre 4.000 UF. Y nosotros estaríamos llegando casi a la misma superficie con 3.000 UF, tenemos 1.000 UF menos. Ahora, claro, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en los departamentos. Nosotros estamos entregando un departamento que lo que nos interesa a nosotros entregar una mayor superficie a la familia, construida. Los departamentos los entregamos con instalaciones, con su mueble, con el mueble de cocina, lavaplatos, ¿no es cierto?, sus artefactos, pero sin pintura interior, sin piso, cosa que la familia de a poquito le coloque el cubrepiso, lo pinte perfectamente, porque eso me permite bajar los costos y ganar en superficie. Porque ¿qué es lo que nos ha pasado? Otras casas que hemos entregado de repente con cubrepiso, después de que entregamos la vivienda, la gente ha levantado su cubrepiso y pone piso flotante. Muchos tenemos alma de maestro acá, casi toda la gente arregla sus propias casas ellos mismos. Entonces, a contestación de tu pregunta, sí, estamos avanzando en eso, estamos solicitando apoyo al gobierno regional para adquirir nuevos terrenos
para dejarlo ahí en reserva, para el próximo gobierno, o si no alcanzamos a hacer nosotros algo más, pero la idea es tener un banco de terreno para poder disponerlo a la construcción, a la futura explosión demográfica de Punta Arenas. Vimos la fiscalización que el Servio tiene que hacer, ¿cierto? El Ministerio tiene que hacer finalmente también a las empresas constructoras, pero hay otro foco también de conflicto que muchas veces obedece a los famosos comités de vivienda, ¿cierto? Y que muchas veces algunos inescrupulosos, ¿cierto? Estafan a estos grupos. También existen algunas ejes, ¿cierto? Pero a pesar de que hay un comportamiento de los actores formales bastante sano, siempre parecen inescrupulosos que se terminan aprovechando, ¿cierto?, de la ingenuidad muchas veces, ¿cierto?, y este sueño de la casa propia. ¿El Ministerio está haciendo algo para poder fiscalizar, empadronar a los que están realmente habilitados para operar como comités de vivienda y también como ejes? Sí, nosotros tenemos empadronado a la gente que está debidamente certificada y calificada por el Ministerio, que son las ejes municipales, y los gestores privados también, ¿no es cierto?, empresas constructoras que tienen su propia eje. Ahora, los informales, yo he sostenido varias reuniones con el grupo de comité de vivienda, que los invitados a la oficina han asistido y ellos saben perfectamente el drama de que los engañan con 2 millones, 3 millones, 4 millones de pesos. Al final la gente, y hemos visto por el diario, ¿no es cierto?, estas estafas. Sí, pero no tenemos, si no solo no tenemos una denuncia formal de que la señora X, ¿no es cierto?, estafó, no podemos hacer nada. Pero sí, nosotros tenemos una gran difusión para advertirle a la gente de este flagelo que la engañan, porque, y también entendemos que aquella familia que sufre y necesita una vivienda lo más pronto posible, porque está pagando arriendo, está viviendo hacinado o está viviendo en malas condiciones, claro que entendemos. Si alguien llega y le ofrece que no, que yo te inscribo acá en el Servio y te doy una casa, eso no existe, eso no es mentira. Sí, para dejarlo claro, porque realmente no hay procedimientos especiales, hay un estándar, ¿cierto? No por pagar alguna cuota la gente va a tener una casa primero. Siempre lo he dicho en reiteradas oportunidades, no se cobra para inscribir a una vivienda. Claro, es que esto se junta mucho con el mito también de los inmigrantes, porque a veces se le cuenta a la gente que por eso que los inmigrantes lo hacen así, porque pagan. En realidad no es tal cosa. Hay un procedimiento estándar, los funcionarios no cobran por estos servicios. Menos los funcionarios del Servio, o sea, nunca he sabido, yo llevo 30 años. Y no ha habido denuncia acá. No hay denuncia al respecto, son absolutamente pro, no tenemos denuncia y no. O sea, ni pensar, yo llevo 32 años de servicio, soy funcionario público, hace 32 años en el Ministerio y nunca he visto otras cosas, pero en esta administración que yo he tenido la suerte de ser Seremi, no lo he visto. Pero yo he hecho mucho hincapié en la gente, porque en las juntas de vecinos, las puertas están abiertas, la inscripción es gratuita, lo único, incluso lo pueden hacer hasta por internet, pero si quieren, la gente va gratuitamente y nosotros tenemos la obligación de inscribirlo, porque para eso nos pagan, es nuestro trabajo. Así que eso está absolutamente difundido. Sí. Así que espero que no ocurra. Y otra pregunta a propósito del tema del déficit de vivienda, porque finalmente, claro, lo que ha ido ocurriendo que también la composición familiar ha ido cambiando. O sea, aquí históricamente había un déficit grande justamente porque las familias vivían de allegados. Sí, claro. Habían 2 o 3 hogares, ¿cierto?, en una misma casa. Pero hoy día lo que está ocurriendo es que adultos mayores, ¿cierto?, están quedando solos, ¿cierto? Sí. Y por lo tanto la necesidad de vivienda implica una vivienda más reducida, más pequeña. Pero igual hay carencias de vivienda y se necesita, ¿cierto?, un cierto formato especial para adultos mayores. La vivienda habitualmente está pensada para el matrimonio con hijos, no tanto así como para adultos mayores. ¿El Servio tiene alguna política de contingencia, de cambio, de adaptación, digamos, justamente porque... A partir de un piso. De partida de un piso. De partida de un piso. Sí, es una muy buena pregunta. Nosotros no tenemos un programa específico para que aquella familia que ya cumplió esos ciertos años, que nos entregue su departamento, su casa y reubicarla en un primer piso, por ejemplo, que es el gran reclamo muchas veces. Ahora sí, la gente, los postulantes nuevos a nuestros programas habitacionales, evidentemente que si postula un adulto mayor, evidentemente ellos van en el primer piso, no van en el cuarto, o sea, de partida. Una cuestión de criterio. Eso es una cosa de criterio y también cosa de selección inmediata. Adulto mayor, primer piso, o sea, nunca un cuarto piso. Ahora, lo otro que estamos haciendo también, que es re importante, es un programa que lanzamos el año pasado,
lo lanzó el ministro a lo largo de todo Chile, el programa Te Caché. Nosotros estamos haciendo una fiscalización permanente de la ocupación de los departamentos o casas que hemos entregado, porque de repente se han detectado por algunos sitios de internet arriendo departamentos. Recién entregado, además. Recién entregados y a veces han habido gente que ni siquiera los ha ocupado. Por lo tanto, ese es un programa que hay un equipo especialista en el Servio radicado. Son 3 profesionales que están trabajando específicamente en eso, y a fin de mes yo voy a tener la información de cuántos departamentos se han detectado en situación irregular. Y los vecinos pueden hacer denuncias también ahí. Los vecinos pueden hacer la denuncia incluso en forma anónima. A mí me interesa solamente la dirección, porque 1.300 y tantos viviendas o 1.400 que ya hemos entregado, hay que tener tiempo para hacerlo, y además en horas nocturnas, porque si tú vas a las 12 del día, se supone que la gente está trabajando, tiene que ser de noche. Bueno, a fin de mes nosotros vamos a tener una fiscalización, un detalle completo del Servio que nos va a hacer llegar para inmediatamente recuperar esas viviendas. Esas viviendas tienen que ser entregadas a la gente que no quedó en la última selección. José Miguel, consulta, ¿cuál es la realidad de las tomas hoy día en Punta Arenas? Nosotros tenemos, hay una toma que se llama... ¿Puño en alto? Puño en alto, nosotros hemos... Bueno, la primera toma de los terrenos privados, sí, ¿ya? Que eran terrenos de un vecino. Hay unos que son del ex intendente Maturana, y se mezclaba un poco con la franja que ocupó de Salfa, porque son vecinos. Bueno, yo fui el año pasado a hablar con ellos, recibí un pedazo incluso, porque había una dirigente política que venía del norte que estaba organizando todo esto. Había muchos inmigrantes indocumentados, esa información se traspasó a nosotros para que se... Bueno, nosotros se han hecho, el Servio formó un equipo, se hizo 2 reuniones con ellos no van a salir de ahí. Porque además, si bien es cierto, es una toma, pero son terrenos privados. Claro. Es un problema entre particulares. Es un problema entre particulares. Yo no me puedo meter al patio del vecino, me puede denunciar por toma. Por lo tanto, esa gestión tenía que hacerla el propietario de ese terreno. Pero él ha hecho algo, ¿no? Ninguna. ¿Ustedes han conversado con él al respecto? Yo he conversado extraoficialmente 2 veces con él, pero no tiene... Él no tiene ¿Y qué interés. pretende él? ¿Que le seguramente compre los terrenos? que el fisco le compre terreno al valor que él fije. Pero lo sustancial de la gente que está viviendo ahí no quiere salir porque está ya construido casas de sobre 100 metros cuadrados, tienen sus regios autos ahí y no quieren salir. Y lo único que ellos me pidieron que yo les lleve la luz y el gas, cosa que no puedo llevarle nada porque yo no soy el propietario del terreno. Claro. Ahora, yo les di la opción a muchos de ellos se descolgaron. No tengo la cifra exacta, pero 4 o 5 familias se descolgaron que vieron que la situación no iba más para allá y se inscribieron y están inscritas para ser atendidos tan prontamente. Y el terreno al lado, que créanme, si mal no me recuerdo, se llama Lautaro, esa gente que son 52 ya está encuestada y están conformando un grupo para poder atenderlos rápidamente o en el menor tiempo posible. Ahora, yo siempre les he dicho, aquí las medidas de toma y de fuerza no son elementos para que se coloquen en los primeros de la fila, porque hay gente que lleva 6 años, 7 años, 8 años postulando una vivienda y han seguido el conducto regular. Por lo tanto, el que se toma pasa al fin de la cola, así de simple, porque eso hay que dejarlo y ser categórico. No, el Ministerio de Vivienda no acepta medidas de toma para una solución habitacional. Claudio. Bueno, pero Servio es mucho más que vivienda, es urbanismo. Te vamos a estrujar hoy día. Las calles. ¿Hay planes para ensanchar, por ejemplo, la avenida Bulnes? ¿Hay planes para la canalización subterránea alguna vez de toda la caballería, para que no llegue esto a ser como Santiago alguna vez? Bueno, tú muy bien dices el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sí. En el tema de urbanismo nosotros estamos haciendo hartas cosas. Por ejemplo, Avenida Bulnes, nosotros tenemos un programa, un proyecto que estamos trabajando, que queremos ya lanzarlo y solicitar recursos al Ministerio para fin de año, próximo año, presupuesto del 2020, de mejorar todo el bandejón de Bulnes. El alcalde Raoni está haciendo la primera cuadra del almacenamiento de Bulnes, donde está el monumento Bulnes, Manuel Bulnes, frente a la iglesia, pero eso es solo una cuadra. Nosotros queremos
arreglar desde ahí, desde calle Carrera, antes, desde Maipú, Sí. Maipú. hasta Zona Franca, más allá de la plaza hasta el Plaza de los Bomberos. Esto también está aparejado de otra gran noticia que el ministro nos autorizó para Punta Arenas. El ministro quiere mucho Punta Arenas, ha venido muchas veces acá Cristian Monque. Nos autorizó 3.000 millones de pesos para arreglar las aceras, las veredas en Magallanes, sobre todo el sector centro. Por ejemplo, frente al cementerio, tan horrible. Del cementerio para allá hay tramos que no tienen acera. No hay vereda. No hay vereda, hay poza. Bueno, esas veredas tienen que estar, como lo estamos haciendo ahora, con ciclovías incorporadas y acceso universal. Todo lo que es accesibilidad universal, ¿no es cierto?, para el transporte de la gente menos válido, con sus tachas, ¿no es cierto? Eso está. ¿Cuánto es el costo eso por kilómetro? En este momento el costo kilómetros son alrededor de 60 millones de pesos. ¿Y cuánto costaría el ensanche de una pista de circulación? Ahí tenemos que ver... Porque los tacos son horrorosos. ¿Cierto? Horroroso. ¿Hay problemas? Sí, hay muchos problemas. Punta Arenas es la ciudad con más automóviles per cápita de Chile. Sí, fíjate que yo hice una prueba años atrás cuando yo era inspector del Serviu y hice un ensanchamiento que ustedes lo van a ver por la calle Avenida Bulnes, de sur a norte, antes de volar a calle Angamos. Angamos, ya. Angamos, que hay un ensanche, Sí. un Sí, ensanche de sí, pista, Sí. ha funcionado impeque. ¿Sí? Y yo, con el virtud de la reparación de esa losa, ensanché y le quité un poco de Tú eres pedazo. culpable. Yo soy el culpable. Pero funcionó bien. Ahora, la tercera pista sí es factible hacerla. Yo tendremos que tener una reunión con el administrador de Que todo. yo creo que es más importante que la ciclovía. Sí, pero es que también, mira, nosotros tenemos un proyecto de ciclovía que se llama Cicloruta en este momento, que son 60 kilómetros que ya el diseño lo tenemos terminado antes de diciembre. Hay un consultor trabajando en eso. Fíjate que hemos hecho ya 4 participaciones ciudadanas con los ciclistas y ha llegado una cantidad impresionante de ciclistas que son los que han opinado cómo quieren transitar en Magallanes, en Punta Arenas precisamente. Bueno, esa ciclovía tiene por objeto conectar la ciclovía existente, que de repente, por ejemplo, en Costanera, tú te llegas al final y no te conectas con nadie. No te puedes conectar con Independencia. De Independencia, de poniente a oriente, venimos bajando con ciclovía, pero no llegas a ningún lado. Llegaste al monumento y ahí quedaste. Estamos haciendo esas conexiones y estamos viendo si es posible, dependiendo de la Municipalidad de Punta Arenas, que es la que tiene la autorización con respecto a las áreas verdes, si es posible meter la ciclovía, por ejemplo, al interior del bandejón, Avenida Bulnes, y eso nos permitiría a lo mejor ensanchar un poquito Avenida Bulnes, sobre todo en aquellos cuellos que te permite, si tuviese una tercera pista, desahogar un poco el flujo que va, el que quien no quiere subir puede perfectamente seguir hacia el norte. No Pero pensaba hacer con circunvalación se terminaría mucho estos problemas. Se termina porque nosotros desahogamos prácticamente. Desahogamos Frey. Claro. Frey. Que Absolutamente. Frey es problemática. Frey está colapsada, pero a las 8 de la mañana es imposible. Tenemos la hora del taco, a las 6 de la tarde, impresionante. Cuando viene la gente del barrio industrial, Frey está colapsada. Sí, es una buena solución. Nos desahoga, por ejemplo, la ida al hospital. Te puedes venir por circunvalación, baja los flamencos y llegas al hospital. Sí, es una buena obra. El problema es que esa obra va a costar alrededor de los 110, 120 mil millones de pesos, que hay que financiarlo. Y hay que financiarlo con platas ministeriales, con el Ministerio de Vivienda y parte también del gobierno regional. Así que hay ¿Cuándo una van a cambiar la negociación. señalética? ¿De cuál? De varias partes de la ciudad que todavía están con la señalética de invierno. Eso depende de la municipalidad. Dirección del Tránsito del municipio de Punta Arenas. No depende de nosotros. No, pero en parte sí es serio, porque por ejemplo yo no puedo entender por qué en bajadas como Pedro Aguirre Cerda con Costanera el pavimento no está ranurado. Costanera con, dices tú. Pero No, Aguirre Cerda Pedro Aguirre bajando Cerda, bajando. hacia Costanera. Si esa es la técnica.
Claro, hacer un ranurado como se hace en Europa, que efectivamente Claro, y te controle. claro. Mira, es una buena idea. Ahí que tranca toda la costanera en las mañanas de Bueno, invierno. la señalética, evidentemente, el cambio de señalética en invierno, verano, eso depende de la municipalidad. Dirección de Tránsito, Municipalidad de Punta Arenas, no depende de nosotros. Nosotros nos abocamos a lo que ellos dicen. ¿A usted le afecta en la mañana? A todo el sector sur. Pero todo los que viene venimos allá. bajando no nos afecta. Claro, sí, los que bajando no. Los que van atravesando, Claro, sí, somos más felices en invierno. Sí, Usted vienen más feliz rápido, en parece verano. que fueran para por venir, van a estar de largo. Muchas gracias, José Miguel, por haber estado hoy día con nosotros acá en No, Verano. encantado de... Yo tenía muchas ganas, Ignacio, de venir a tu programa. Yo sé que solamente invita a gente importante. Yo me sentí muy importante hoy día estar contigo. Por supuesto, usted Estuvo está dentro ministro, de lo subsecretario, muchas gracias. Estuvo el ministro Así acá, que- pues. Sí, el pues yo lo traje. subsecretario también. Así que muchas gracias a usted y lo que se le ofrezca estamos para atender. Yo encuentro que todo está cerca. A usted, por ejemplo, le queda muy cerca el restaurante de Inés. Claro. 5 minutos en auto, desde claro. su casa, ¿no? ¿O estoy Directo mintiendo? por la costanera, ¿Ve? directo. Directo. Entonces, este fin de semana lleva a su Pero familia sí, ahí, voy muy a menudo. al restaurante de Sí. Inés. Bueno, invita entonces al resto de los panelistas al panel. y al cerebro. A pesar de que sufro en la parte final, ¿tú sabes por qué? Sí, cuando hay que pagar. No. La parte final de la comida, porque no hay postres para diabéticos. Tiremos la Tiene oreja entonces. tiene le una tiramos la oreja torta y también. pasteles, ustedes se ven maravillosas, pero yo no puedo. En cambio, hay un restaurante que sí lo tiene. Pero Pasamos el dato. El dato después me lo Pasamos el pasa. ya. Muchas gracias, Cristian García, por estar con Gracias nosotros. por la oportunidad, May. Agradecido también con el Ceremi por las respuestas. Y muchas gracias a todos ustedes que siempre están en la sintonía ahí de Pingüino Televisión, el único canal regional con programación netamente regional las 24 horas del día. Nos vemos, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, Expo Invierno 2019 en su sexta versión. Manimag, 10 años junto a los magallánicos. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.